Este es un seminario en línea impartido por PNL Américas y Desarrollo Personal en Línea. Para conocer otros productos y obtener más información de nuestros seminarios y programas, visita nuestros sitios en internet y búscanos en redes sociales. Descubre el potencial que hay en ti. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Espero que estén pasando un extraordinario día. Para algunos noche, para otros puede ser día. Tuvimos en ocasiones ya gente que nos escuchaba desde Australia. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha de fuera de la República Mexicana. Y también, por supuesto, un saludo a todos los que estamos aquí en México. Quiero platicarles que de verdad fue interesantísimo empezar a construir este webinar. Tony Robbins es sin duda uno de los personajes que más éxito ha obtenido a lo largo de 30 años en el terreno del desarrollo personal. Incluso hubo una encuesta, una evaluación donde me parece que fue una revista de renombre mundial, voy a averiguar el dato para podérselos dar con precisión, que lo nombró la persona con el 6º lugar a nivel mundial en poder de influencia en el ámbito de negocios. Pueden imaginarse qué tamaño de fama, qué tamaño de éxito ha logrado como coach, diciéndole a la gente lo que hay que hacer para replicar el éxito de otros, que lo nombraron el 6º hombre con mayor influencia a nivel de negocios en cuestión a nivel mundial. Es algo verdaderamente impresionante y por eso también recientemente, desde que tuve la oportunidad de tener más cercanía con sus materiales y también de haber participado con él en uno de sus seminarios, pues he traído una y otra vez algunas de sus enseñanzas. Hoy no es la excepción. Hoy quise resumir la primera parte de lo que considero las lecciones de vida más importantes que nos da este personaje. Y quedó en la primera parte porque, como les decía, conforme lo estaba armando, encontré tantísimo material que no sabía yo dónde cortarlo. Así que tuve que decidir partir el webinar en dos partes, en dos secciones. Y hoy voy a empezar con la primera de ellas. Primero, me gustaría comentarles que casi todos nosotros carecemos de una buena visión en nuestra vida. Casi todos nosotros caminamos por la vida sin una visión de lo que queremos hacer. Muchas personas incluso dicen, es que yo sí tengo claro mi propósito de vida, yo sí sé cuál es, yo sí tengo presente, pero si yo pudiera hablar de lo que le llamo un propósito de vida real, estamos hablando de algo que hace que todas las mañanas te despiertes, te levantes y lo hagas de buen humor, con ganas de hacer lo que tienes programado durante el día. Casi, casi quieres pararte de la cama y aventar las cobijas porque te gusta lo que estás haciendo. Y es terrible pensar que tan solo 7% de la población a nivel mundial trabaja en algo que le gusta. Es decir, que estamos toda la semana, todo el día, trabajando y haciendo cosas que no nos gustan. La gran mayoría, 93 de cada 100 personas. Y no me refiero solamente a algo que te guste, sino me refiero a algo que verdaderamente le dé sabor a tu vida. Algo que cuando te despiertas es pasión. Algo que hace que cada cosa que realizas en el día la disfrutes. Y eso, si me estás escuchando, te diría, eso no es trabajo. Es dedicarse a tus hobbies, dedicarse a lo que te apasiona, a lo que te gusta, a lo que podrías hacer tanto tiempo que hay que ser incluso cuidadosos para cuidar otras áreas de vida, para no irse demasiado a esta área que es el trabajo.
Y no me refiero a la gente que se refugia en el trabajo porque es la única área de su vida donde realmente tiene mucho éxito. Me refiero a que estás haciendo algo que tiene un propósito mayor. Va a haber una parte en la que vamos a tocar necesidades del ser humano y hay dos que son las necesidades espirituales. Y yo me refiero a que cuando estás teniendo una visión en tu vida bien definida, es en ese momento cuando estás cumpliendo estas dos necesidades espirituales de manera automática. Entonces, vamos a los hechos vitales que la mayoría de nosotros sabe, pero ignora. Primero, la mayoría de los resultados de tu vida dependen de tus decisiones. Pero no son las decisiones clásicas que nos detenemos a pensar todos los días, sino las decisiones que tomamos automáticamente. Cuando vas manejando, conduciendo tu automóvil, seguramente hay veces que eres totalmente automático, que no te diste cuenta en qué momento diste vuelta, en qué momento cruzaste una luz roja, una luz verde, pero llegaste a tu destino. Todas esas decisiones que fuiste tomando fueron automáticas, fueron robóticas, fueron automatizadas. Entonces, de ello depende gran mayoría de los resultados de tu vida, es decir, de los hábitos. Son decisiones que se toman automáticamente. Segundo, tus decisiones dependen de las opciones que piensas que tienes. Hay un experimento que yo hago seguido en nuestros seminarios. Tomo dos plumones de colores diferentes, dos marcadores de colores diferentes, me acerco con alguien y le digo, ¿cuál te gusta más? 99% de los casos la gente me dice uno u otro. Y yo les digo, bueno, si tengo, por ejemplo, un marcador negro y un marcador rojo, les digo, bueno, ¿por qué no azul? ¿Por qué no verde? Y la gente siempre me da la misma respuesta. Me dice, porque esos fueron los que me diste a escoger. Bueno, ¿qué te hace pensar que en tu vida no está predefinido ya lo que otros quieren que tú escojas? Y estás escogiendo automáticamente, gracias a que a la publicidad que está todo el día ahí, a que nos están llenando de información a través de internet, de correos electrónicos, de muchísimas cosas. Entonces, tus decisiones dependen de las opciones que piensas que tienes, ya sea a nivel consciente o a nivel inconsciente. ¿De qué más dependemos? Bueno, ya mencionamos que los resultados dependen de las decisiones y que las decisiones dependen de las opciones. ¿De qué dependen las opciones? Las opciones que puedes percibir y ver dependen de tu estado emocional. Las emociones son el núcleo fundamental que nosotros necesitamos cambiar para cambiar todas esas capas que están arriba, es decir, la capa de las opciones que podemos ver, no las que podemos tener, sino las que en cierto momento podemos observar, las que en cierto momento podemos analizar para decidir entre ellas. ¿Y de qué depende que podamos ver más o menos opciones? De las emociones. ¿Y las emociones de qué dependen? De tres patrones fundamentales. Si tú puedes mejorar tu vida, tu inteligencia en estos tres factores y tres patrones fundamentales, entonces vas a poder tener mucho más influencia y control sobre tus emociones. La vida no se trata de lo que pasa, sino de lo que hacemos y de cómo respondemos a lo que pasa. Entonces, si podemos manejar nuestras emociones, podemos ver más opciones. Si puedes ver más opciones, vas a poder tener mejores decisiones y si tienes mejores decisiones, vas a tener mejores resultados. Invariablemente las personas que tienen éxito, quienes los han estudiado, han encontrado que opinan y aseveran que no se trata de las circunstancias, sino de cómo maneja cada quien las circunstancias. Perfecto, muy bien. Continuemos. Tengo para ti
una encuesta antes de seguir. El día de hoy tengo para ti en total 3 encuestas y van a ser muy interesantes. Nos van a dar algunos datos o alguna información muy interesante. Te dejo con Diana un segundo. ¿Postergas las cosas con frecuencia? Te pedimos que únicamente selecciones una de las tres opciones siguientes. La primera dice así: nunca, generalmente siempre hago las cosas en el momento. La segunda opción dice: a veces las hago, otras veces las dejo para después. Y la tercera opción te contestaría: prefiero hacerlo después, frecuentemente. Elige una de las tres opciones y cuéntanos acerca de qué tanto postergas las cosas con frecuencia. Eso es, contesta, no lo postergues. Marca una de las respuestas dentro de tu panel para que nosotros podamos saber qué es lo que piensa la mayoría de las personas que nos están escuchando. Y esperemos que vote al menos el 80% de la audiencia para en ese momento cerrar la encuesta y proceder a compartir contigo los resultados. Estamos rebasando en este momento el 80% de la encuesta, así que vamos a cerrar y a compartir contigo los resultados. Los resultados indican lo siguiente: el 6% de las personas que nos están escuchando esta noche dice nunca, generalmente hago las cosas en el momento. El 84% nos dice a veces las hago, otras veces las dejo para después. Y el 10% nos dice te contestaría, prefiero hacerlo después, frecuentemente, entre paréntesis, un poco a manera de burla, de risa. Así que vamos a pasarle el micrófono a Agustín para que nos dé sus impresiones acerca de los resultados mostrados en la encuesta. ¿Postergas las cosas con frecuencia? Bueno, los resultados de esa encuesta son como un regalo para mí. 84% de la gente me está diciendo, a veces hago las cosas, otras veces las dejo para después. Y 10% de la gente me está diciendo, la respuesta, como bien dice Diana, era sarcástica. Te contestaría, pero prefiero hacerlo después. Y yo también podría decir sarcásticamente, bueno, después vamos a interpretar estos resultados. Pero no, los vamos a hacer de una vez. Imagínate esto, estamos hablando de que solo 6% de los que están aquí presentes son personas que hacen las cosas frecuentemente en el momento. Es decir, que no lo dejan para después. ¿Sabes cuál es el problema de México y de los países latinoamericanos visto desde otras culturas que no hablan español? Dicen que es la cultura del mañana. Imagínate eso, que tienen la idea de que somos gente que dice mañana, después, más tarde. Somos gente que típicamente deja las cosas para después. ¿Y sabes qué está pasando? Estamos dejando nuestra vida para después. Es tan importante este concepto. Pero la pregunta que sigue a la interpretación de esta encuesta es todavía mejor. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hace que a veces uno quiera decir, ay, no, después? Y en lugar de decir, sí, de una vez, vamos a hacerlo, en este instante, ¡boom! Y se mueven. Generalmente son solo las personas que son muy, 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 muy activas, pero además muy organizadas, las que siempre hacen las cosas en el momento. Porque todos los demás están diciendo, no es que no tengo tiempo, es que ahorita tengo muchas cosas que hacer, es que me acaban de pedir esto y es urgente, es que sonó el teléfono, es que llegó un correo y necesito contestarlo, y ahora necesito irme, y ahora necesito regresar, y siempre estamos corriendo, nunca tenemos tiempo, y eso a su vez nos obliga a dejar las cosas para después. Así no vamos a encontrar una respuesta, pero si respondemos a esa pregunta que dice, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué tenemos estos patrones de comportamiento? En ese momento vamos a empezar a encontrar la solución. Bueno, no es necesario buscar muy lejos. Ya hubo gente que nos hizo el trabajo de generar la receta. Así que vamos a seguir con la siguiente parte de la presentación. Tony Robbins nos dice que hay 3 elementos de la psicología práctica.
Y él dice que todos somos psicólogos prácticos. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nosotros estamos continuamente en posibilidad de analizar nuestros propios comportamientos y los demás de manera práctica. No tenemos que tener una teoría, no tenemos que tener conocimiento sobre ello, solamente ver qué es lo que pasa en el mundo y por qué pasa. Y con estos tres elementos podemos empezar a hacer grandes cambios en lo que yo te mencionaba. En tus emociones, para que puedas tener acceso a más opciones, para que puedas tener acceso a mejores decisiones, para que puedas tener acceso a mejores resultados. La vida para mí es como un juego de dados. ¿A qué te refieres, Agustín? Explícate, ¿cómo que un juego de dados? Sí, lo que quiero decir es que hay circunstancias que no podemos controlar. Y seguramente estarás de acuerdo conmigo en eso. Hay veces que tiras unos dados y cae el número que quieres, y hay veces que tiras los dados y no cae el número que quieres. Bueno, déjame decirte una cosa. Esto es igual que los dados en un casino. Si tú no tienes acceso a mejores emociones, para tener acceso a más opciones, mejores decisiones y mejores resultados, lo que va a pasar es que estarás en una situación similar a tirar esos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que caigan los números que tú querías? Es baja. ¿Puede suceder? Sí, si la suerte está contigo. Entonces tienes gente que logra sus sueños a pesar de no hacer nada, que le va muy bien a pesar de no hacer nada. Parece que la suerte les sonriera continuamente. Bueno, bien por ellos. La pregunta es si vas a dejar que eso te suceda a ti o si vas a esperar el día en que la suerte te sonría. Mejor es empezar a hacer otras cosas para poder jugar con esos dados cargados a tu favor. Porque si tiras unos dados que tienen mucho más peso en los números que tú quieras que caigan, la pregunta es esta. Si están cargados para que caigan esos números que tú quieres, ¿siempre van a caer esos números? Oh, empezamos a entrar en cosas muy interesantes. La respuesta es no, no siempre. Pero la probabilidad de que eso suceda, si los lanzas varias veces, es muy alta. Y lo mismo sucede en nuestra vida. Si nosotros empezamos a actuar, la probabilidad de que las cosas sucedan no es 100%, es muy alta, pero no es 100%. Pero sí te puedo garantizar algo. Si no actúas, la probabilidad de que no suceda es muy alta. Primera cosa, primer elemento de la psicología práctica de acuerdo con Tony Robbins. Resolver la pregunta, responder la pregunta que dice, ¿qué nos impide avanzar? ¿Qué nos impide tomar acción? ¿Qué te impide ser lo mejor que puedes ser? Porque la verdad es que el potencial humano es algo que me asombra. Generalmente la gente entra a los cursos y lo primero que tengo en la mente es que yo generalmente confío más en ellos que ellos mismos. ¿Y sabes por qué? Porque he visto tanta gente que al principio piensa que no es capaz de hacer algunas cosas y que cuando le enseñamos algo lo hace con maestría. Verdaderamente puede hacer cambios increíbles. Sobre todo cuando tenemos retos como el de cruzar las brasas o romper tablas de madera o hacer muchas otras cosas. Estas dinámicas las tenemos en los eventos y si quieres tener la experiencia de uno de ellos, en este fin de semana y en el fin de semana que sigue lo vamos a tener la experiencia de romper tablas de 1 pulgada de grosor con las manos y todos lo hacen. No importa la edad, no importa la complexión, no importa el tamaño, todos lo hacen. Y hacen estas cosas increíbles que pensaban que no podían hacer. Pero es porque responden esa pregunta. ¿Qué nos impide avanzar? ¿Qué te impide ser lo mejor que puedes? Porque tienes el potencial de hacerlo. Segunda pregunta, segundo elemento de la psicología práctica. ¿Qué controla y qué determina la calidad de tu vida? La calidad de tu vida no la determina lo que sucede, la determina cómo lo vives. Tercera pregunta, tercer elemento.
¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son los motivadores detrás de la acción humana? Y esta es precisamente la pregunta que nos puede ayudar a entender esa estadística de la pregunta que hicimos. ¿Por qué a veces sí hacemos las cosas y a veces no? Bueno, vayamos más profundo a cada una de estas tres preguntas. Lo que nos impide avanzar, tomar acción y ser lo mejor que podemos ser, generalmente es un miedo. Puede haber miedos a muchas cosas. Ya mencionábamos en el webinar precisamente de lecciones de vida de Napoleón Hill, de su libro Piense y hágase rico. Él menciona diferentes tipos de miedos y algunos se parecen a los que menciona Tony Robbins. Primero de ellos es el miedo al rechazo. Cuando hacemos las cosas para que los demás hablen bien de nosotros, entonces ya no estamos siendo auténticos. Esto no quiere decir que vayamos por el mundo haciendo lo que se nos pegue la gana, lo que a mí se me antoje, atropellando los intereses de los demás. Pero muchas veces hacemos nuestros propios intereses a un lado con tal de que los demás nos acepten, con tal de que los demás digan, sí, estás bien, tienes razón. Segundo miedo que es muy común puede ser perder el aprecio o amor de alguien, que de alguna manera va muy relacionado con el anterior. Es el amor, es decir, la aprobación de alguien cercano. ¿Cuántas personas, muchas conozco yo, que están en una relación solamente porque la otra persona o alguien de su familia los apruebe? Porque les dicen, no, es que si no estás en esa relación, si te separas, si te divorcias, eso no está bien, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimos paradigmas sociales como ese en los que estamos metidos. A mí me asombra, por ejemplo, como muchas personas cuando queremos solucionar un problema te dicen, es que yo solamente estoy haciendo mi trabajo. Y con perdón de la expresión, pero eso me parece prostitución. Cuando una persona no está totalmente convencida de lo que está haciendo y se vende por dinero y se excusa en la frase, solo estoy haciendo mi trabajo. Creo que es lo mismo o peor. Pero en fin, es un miedo que muchas veces tenemos y que en la medida que te lo vayas quitando, vas a poder empezar a avanzar. Tercero que menciona que es muy probable, a estar solos. También conozco muchos casos en los cuales las mujeres, cuando ya empiezan a tener cierta edad, empiezan a tener miedo de estar solas y empiezan a seleccionar con tales criterios a sus parejas que de verdad están firmando la sentencia de ejecución de sus propias relaciones. ¿Todo por qué? Porque es más fuerte el miedo de estar solas al miedo de, de no tener una pareja. Perdón, para ser un poco más claro en esto, es más fuerte el miedo de estar solo que cualquier otra cosa que le permita incurrir en nuevas actividades, en seleccionar mejor su pareja, en tener mejores criterios. Tienen un miedo terrible a estar solas y por lo mismo están dispuestas a aceptar cualquier persona en su vida. Bueno, eso no es exclusivo de las mujeres, también es de los hombres. Así que cuidado con el miedo a estar solos. El miedo a lo desconocido. Este es uno de los miedos más absurdos que existen. Es totalmente una instalación social. Porque cuando somos niños tenemos curiosidad, queremos averiguar todo lo que hay en todos lados, queremos saber qué hay aquí, qué hay allá. Los adultos tienen que estarnos diciendo, no toques eso, no toques eso, no vayas para allá, no te metas aquí, porque como niños no tenemos idea del peligro que puede haber en el mundo de los adultos. Entonces, el miedo a lo desconocido es una instalación que nos hacen cuando vamos creciendo. Los adultos tienen miedos y nosotros como niños los vamos modelando, los vamos imitando y adquirimos miedo a lo desconocido, miedo que nos impide avanzar, tomar acción, ser lo mejor que podemos. Entonces, vamos a la siguiente pregunta, al segundo elemento de la psicología práctica.
¿Qué controla y determina la calidad de tu vida? ¿Piensas que son los hechos? Mm, Interesante reflexión. No es lo que pasa en el mundo, es lo que piensas acerca de lo que pasa en el mundo. Déjame platicarte una anécdota rápidamente que es muy interesante. El doctor Wayne Dyer es un autor famoso. Su libro más famoso, que lo recomiendo ampliamente, es Tus zonas erróneas. El doctor Wayne Dyer iba a dar una conferencia el 11 de septiembre del 2001. Seguramente recordarás que fue el día en que tiraron las Torres Gemelas. Él tiene la costumbre de no escuchar noticias el día que va a dar una conferencia, precisamente para no dejarse influenciar por lo que pasa en las noticias. Cuando él llegó a dar la conferencia por la noche, todo el mundo le decía, es terrible lo que pasó, ¿qué opinas? Y él realmente no estaba enterado de lo que habían pasado las Torres Gemelas. Lo que había pasado de que las habían tirado, él no lo sabía. Hasta que finalmente preguntó, dijo, bueno, pues, ¿qué sucedió? Le explicaron, y cuando salió a dar la conferencia, lo primero que dijo fue, estoy muy consternado. ¿Quién me puede decir por qué estoy consternado? Y la gente empezó a responder, por lo que pasó, porque es cuestión de seguridad nacional, porque ahora ya no podemos estar seguros ni en nuestro propio país, porque lo que hicieron estas personas fue una masacre, etcétera, etcétera, etcétera. Le dieron muchas respuestas y él dijo, bueno, si ustedes me están diciendo que son los hechos lo que está haciendo que yo esté consternado, explíquenme por qué los hechos fueron suficientemente amables conmigo para darme 12 horas más de tranquilidad que el resto de la gente. Es decir, durante el día yo estuve tranquilo porque no me enteré y los hechos ya habían ocurrido. Esa es una demostración que a mí me parece fantástica de cómo no son los hechos, no son las torres que se cayeron o que las tiraron lo que hizo que él se consternara, sino es el significado o la respuesta que él tiene en su experiencia de lo que realmente pasó. Entonces, lo que determina y controla la calidad de nuestra vida, es decir, la fuente de todas nuestras emociones, porque nuestras emociones determinan esa calidad de vida, son, primero, la fuerza de los patrones fisiológicos. Y esto es evidente. ¿Cuándo has visto una persona que esté animada, que tenga energía, que esté emocionada y que esté agachada, con los hombros caídos y mirando hacia el suelo? Eso no sucede porque el patrón fisiológico de la gente que está alegre es diferente. Están viendo hacia arriba. Y hay un libro de un exagente del FBI que analiza el lenguaje corporal, se llama Joe Navarro, y Joe Navarro dice que en general las emociones que denominamos como positivas van a ser emociones que van a tener fisiología y movimientos antigravitatorios, es decir, van a ir hacia arriba. Van a desafiar la gravedad. Ves un niño que está celebrando, lo ves que levanta los brazos, que brinca, no lo ves que esté agachado, sentado. Entonces, los patrones fisiológicos son importantes. Lo mismo sucede hacia el otro lado. ¿Cómo ves una persona depresiva? Con los hombros caídos. ¿Cómo ves una persona que está triste? Viendo hacia el piso. Tiene un ritmo para hablar que es lento, un tono determinado. No tienen cierta vitalidad, no transmiten la alegría, la energía en el tono de voz. Entonces, fisiología. ¿Cómo estás acostumbrado a moverte? Eso va a empezar a responder cómo es tu calidad de vida. Ahora, puede haber mucha gente que diga, pero es que yo no soy muy activo y aún así siento que mi vida es feliz. Bueno, déjame decirte una cosa. Eso ya es interpretación de una costumbre. Y no quiere decir que la estés pasando mal necesariamente si ese es tu caso. Pero te puedo decir una cosa, y te lo puedo decir también por experiencia. El cuerpo humano, esto es científico, esto es biológico, el cuerpo humano está diseñado para moverse. Mientras más movimiento tenemos,
más fácil es generar bienestar en el cuerpo porque estimamos el sistema linfático. Pero más allá de la explicación biológica, mi experiencia y la de mucha gente es, cuando empiezas a ser más enérgico, a tener más movimiento, más vitalidad, eso hace que tengas mejores emociones y retroalimenta la necesidad o el deseo de moverse más. La fisiología es muy importante, señores. Segundo, la fuerza del patrón de enfoque. ¿Qué cosas estás viendo en el mundo? ¿Qué cosas estás buscando? Si yo en este momento te hago una pregunta, en donde quiera que estés, voltea a todos lados y busca lo que haya de color rojo. Muy bien, listo. Ahora, si te pregunto qué había de color rojo y habían cosas de color rojo, seguramente las ubicaste. Pero aquí va la siguiente pregunta, ¿qué había de color gris? Y es probable que si conoces muy bien el lugar, sepas que había de color gris, pero si no lo conoces muy bien, lo más probable es que no tengas la menor idea de dónde estaba el gris. La razón, con la pregunta, dirigí tu enfoque. Si tú buscas lo que está bien en la vida, lo vas a encontrar. Si tú buscas lo que es simpático, lo que es alegre, lo que es divertido, lo vas a encontrar. Si buscas lo que es aburrido, lo que es triste, lo que es desesperante, también lo vas a encontrar. Precisamente Tony Robbins tiene una frase que dice, lo que está mal siempre está disponible, pero también lo que está bien. Así que, ¿en qué te estás enfocando? La ideología que tenemos, la filosofía con la que vivimos, hace que nos enfoquemos en ciertas cosas. Tercer patrón, la fuerza de los patrones del lenguaje. Nuestras ideas van moldeadas con las palabras. Yo estoy transmitiéndote ideas a través de palabras. Las palabras que utilice van a hacer que tú te sientas de una forma o de otra con mayor probabilidad. Yo no puedo determinar con mis palabras cómo te sientes, pero sí puedo influir fuertemente. Entonces, imagínate que yo empezara a hablar que en este mundo hay cosas que están muy mal. Por ejemplo, la política, la corrupción. Vemos que aunque hay gente bien intencionada, desafortunadamente las historias de gente que roba dinero, que se lleva Si me empiezo a centrar en eso, va a llegar un momento en que todo el mundo estemos indignados aquí por lo que pasa. Pero si empezamos a fijarnos en otras cosas, empezamos a enfocarnos en otras cosas, y te digo, no sé si alguna vez has salido en un día soleado a observar los diferentes colores que hay en un parque. Es algo verdaderamente fascinante. Es una sensación increíble el darse cuenta de que tus ojos tienen la capacidad de notar tantísimas diferencias. Somos un milagro de la vida. Si empiezo a hablarte de ese tipo de cosas y empezamos a poner nuestra atención ahí, nos vamos a poner de muy buen humor, en un muy buen estado. ¿Hace diferencia con lo que está pasando afuera? No, lo que está pasando afuera en el mundo no está influyendo en este momento para que nosotros pensemos en una u otra cosa. Lo que tú piensas es tu decisión. Muy bien, sigamos. Tengo para ti otra pregunta, así que te dejo con Diana un momento más y regreso. Muy bien, la siguiente encuesta, la segunda de 3 encuestas que tenemos para ti esta noche, dice así, ¿sabes qué necesidades cumplen las estrategias que no te gustan y quieres cambiar? Solamente elige entre las respuestas sí o no. Una de las respuestas, dinos sí o no, si sabes qué necesidades cumplen las estrategias que no te gustan y quieres cambiar. Es decir, ¿por qué haces las cosas de la manera en que las haces? ¿Has detectado si en algún momento estos hechos cumplen alguna necesidad? Es importante saber para nosotros si ya las tienes identificadas, esas necesidades, o si aún no las has identificado. Así que te pedimos que solamente elijas entre sí y no para conocer tu respuesta. Y a compartir contigo
los resultados arrojados de la encuesta. Y la votación, francamente, ha estado muy pareja. El 45% de las personas nos dicen que sí tienen bien identificadas esas estrategias que cumplen ciertas necesidades y el 55% nos dice que no. Así que adelante, Agustín, coméntanos y danos una retroalimentación acerca de esta encuesta. Bueno, realmente la primera encuesta fue un regalo para mí, esta fue una sorpresa. No esperaba yo una respuesta tan pareja, pero es un arma de doble filo. Déjame decirte por qué. Aquí en el webinar podemos hablar de muchas cosas. Podemos aprovechar que no estamos viendo nuestros rostros, que no estamos en una audiencia en vivo y hablar de algunas cosas sin problema. Pero quiero ser totalmente directo y poner las cartas en la mesa. Si eres de las personas que no saben cuáles son las necesidades que cumplen con las estrategias que quieres cambiar, entonces te tengo una noticia. La noticia es, pon mucha atención, o la sugerencia más bien, pon mucha atención a lo que sigue, porque te va a empezar a ayudar a analizar por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Seguramente te ha pasado que dices, que este hábito lo he querido cambiar, pero no puedo. Y le pasa mucho a la gente que quiere dejar de fumar, que quiere adelgazar, que quiere dejar algún alimento, etcétera. Les sucede, así que pon mucha atención. Si no sabes qué necesidad cumplen esas estrategias, es momento de que empieces a analizarlas. Seamos sensatos, hagamos un cambio. Tu vida no va a cambiar si no haces nada. También suelo decirle a la gente, si no quieres hacer nada, no te preocupes, no va a pasar nada. Pero literalmente no va a pasar nada, no va a haber cambios. Si quieres hacer algo, estas son herramientas extraordinarias, extraordinarias. Ahora, si eres de las personas que dice que sí sabe qué necesidades está cumpliendo con esas estrategias y aún así no las has cambiado, entonces pongamos las cartas en la mesa, no tienes pretexto. Simplemente no has decidido y no has querido cambiar tu vida. Porque si sabes cuál es la razón por la que estás haciendo algo y no cambias esa situación, entonces no hay excusa, simplemente no has decidido sacar tu máximo potencial. Y esa puede ser una situación todavía más complicada y difícil que las personas que no lo saben. Tienes una gran responsabilidad, es momento de moverte en tu vida, de no dejar que las cosas sigan sucediendo. Si sabes lo que está pasando, deja a un lado esos miedos y muévete, actúa. Si no sabes qué es lo que está pasando, entonces pon atención. Ahora, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Vamos a continuar con nuestra presentación. Hacemos lo que hacemos, de acuerdo con Anthony Robbins, porque hay 6 necesidades que tienen los seres humanos. Las primeras 4 son necesidades primarias. ¿Qué quiere decir esto? Que las vas a cumplir, punto. Las vas a buscar de manera consciente o inconsciente para lograr satisfacerlas. Y hablamos aquí de necesidades emocionales, no hablamos de necesidades físicas, pero podemos hacer la comparación, podemos hacer la metáfora. Por las características de nuestra especie, nosotros vamos a buscar estas necesidades emocionales. Pero volviendo a las necesidades físicas, tú vas a buscar cómo alimentarte. Es una necesidad básica del cuerpo humano. Vas a buscar ingerir líquidos. Es una necesidad básica. De una o de otra forma lo vas a buscar. Y déjame ponerte una anécdota que vamos a inventar. No es real, es supuesto. Pero imagínate que vives en un restaurante donde hay una cantidad increíble de comida y puedes comer todos los días lo que tú quieras. Si alguien llegara y te dijera, te voy a regalar una pizza muy sabrosa,
a cambio de que yo pueda abusar de ti durante 3 semanas. Seguramente le dirías, vete al diablo, sin pensarlo. Porque cuando hay abundancia para satisfacer una de esas necesidades primarias físicas, entonces tienes libertad de decidir qué tomas y qué no tomas de lo que hay alrededor. Pero vamos a poner otro caso. Si tuvieras 3 semanas sin comer o comiendo muy poco y tuvieras un hambre terrible y alguien llegara y te hiciera el mismo trato, probablemente lo pensarías. Porque una de tus necesidades básicas te está diciendo, necesito eso que te están ofreciendo. No importa el precio. El valor de esa pizza acaba de multiplicarse millones de veces. Ahora, aparte de esas 4 necesidades primarias, que al igual que buscamos satisfacer las físicas, vamos a buscar satisfacer estas, hay 2 necesidades que él considera espirituales. Y aquí es a lo que me refería, aquí está a lo que me refería cuando yo mencionaba hace rato que si tú tienes un propósito de vida bien definido, vas a buscar satisfacer de manera automática con lo que haces estas 2 necesidades espirituales. Y tu vida no solo va a estar iluminada, no solo te vas a sentir pleno, plena totalmente, sino que además vas a ser una fuente de luz para los que te rodean. No me cabe la menor duda. ¿Cuáles son esas 4 necesidades primarias? Primera, certeza o comodidad. Entonces ya te puedes explicar por qué muchas veces dejamos las cosas para después, porque dejarlas para después nos da comodidad, nos mantenemos